Hoy vamos a sumergirnos en uno de los métodos de enseñanza más potentes y duraderos de la historia, las parábolas de Jesús. Son estas historias que a primera vista parecen sencillas, sacadas de la vida de todos los días, pero que en realidad revelan verdades profundas que, increíblemente, siguen resonando hasta hoy. Para entender el impacto de estas historias, hay que partir de una idea clave que señaló el académico C.H. Dodd, y es que las parábolas tienen un sello de autenticidad inconfundible, se sienten reales, cercanas, y es justamente por eso que se quedaron grabadas tan fuerte en la memoria de la gente. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a definir qué es exactamente una parábola. Luego, nos preguntaremos por qué se usó este método. Daremos un vistazo a sus temas más importantes y finalmente nos meteremos de lleno en la parábola del buen samaritano para desentrañar su increíble mensaje. Muy bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es una parábola? ¿Qué la hace tan, pero tan especial como herramienta para enseñar? A ver, en esencia, una parábola es un relato corto, pero súper importante, basado en situaciones que podrían pasarle a cualquiera. Su objetivo no es solo entretener, sino usar esa historia como un espejo, como una comparación para revelar una verdad espiritual. Podríamos decir que funciona como un puente entre lo que conocemos y lo que intentamos entender. Y ojo, aquí hay una diferencia clave. No hay que confundir las parábolas con las fábulas, que tienen animales que hablan, ni con las alegorías, que a veces se enredan en simbolismos muy complejos. No, las parábolas se anclan en lo real, en lo creíble, y justamente ahí está su poder, en ese realismo que las hace tan fáciles de recordar y tan difíciles de olvidar. Ahora pasemos a la pregunta del millón. ¿Por qué elegir este método? ¿Por qué contar historias? Porque claramente no era por simple gusto. Había una estrategia, una intención muy clara detrás de cada una de ellas. La pregunta es directa. Si el objetivo es enseñar algo importante, ¿por qué no decirlo de frente, sin rodeos? ¿Por qué usar estas historias que, al final, necesitan que uno las interprete? Y bueno, la explicación que da la misma Biblia al principio suena paradójica, ¿no? Dice que las parábolas se contaban para que algunos, incluso viendo y oyendo, no pudieran entender. Esto nos lleva a pensar que las historias tenían una doble función. Y aquí está el punto. Las parábolas funcionan como una especie de filtro. Para los que de verdad buscaban respuestas, eran una llave que abría la puerta al entendimiento. Pero para los que ya tenían la mente cerrada, las historias se convertían en un acertijo imposible. O sea, la comprensión no dependía tanto de la historia, sino de la actitud de quien la escuchaba. Ok, ya entendemos el qué y el por qué. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo. ¿Cuáles son esas grandes ideas, esos temas que aparecen una y otra vez en estas historias? Los temas son enormes. Hay parábolas sobre cómo el reino de los cielos puede crecer desde algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Otras, como la del hijo pródigo, son historias que nos tocan el corazón sobre perderse y ser encontrado. Y también, claro, hay lecciones sobre el perdón, la importancia de la oración y sobre estar preparados para el futuro. Todas juntas son como un gran mapa de la vida espiritual. Y ahora, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a desmenuzar una de las parábolas más conocidas y potentes de todas, la del buen samaritano. Es el ejemplo perfecto de cómo una historia simple puede darle la vuelta por completo a nuestra forma de ver las cosas. Todo empieza con esta pregunta. Un experto en la ley religiosa le pregunta a Jesús cómo puede obtener la vida eterna. Ambos están de acuerdo en la respuesta, amar a Dios y al prójimo. Pero entonces el experto, como para justificarse, lanza la pregunta clave. ¿Y quién es mi prójimo? Lo que busca es una definición clara, una línea en la arena. Jesús no le da una definición, le cuenta una historia. Un hombre, probablemente judío, está tirado en el camino, malherido. Pasan dos personajes religiosos importantes, un sacerdote y un levita, y los dos lo esquivan. Y entonces aparece el héroe que nadie se esperaba, un samaritano, alguien que en esa época era visto casi como un enemigo por los judíos. Fíjense en el contraste, porque es brutal. Todos vieron al hombre herido. El problema no fue de percepción, fue de reacción. La indiferencia de las figuras religiosas choca de frente con la compasión inmediata del samaritano, la persona de la que menos se esperaba algo.
Y aquí llegamos a un detalle que lo cambia todo. La palabra que se usa en el griego original para describir lo que sintió el samaritano es esplagnístice. Esto no es una simple lástima. La raíz de la palabra es esplagnasia, que significa las entrañas. O sea, describe una reacción física, un dolor en el estómago al ver el sufrimiento de otro. Es una compasión que se siente en lo más profundo del cuerpo. Y claro, esa compasión tan visceral no se quedó en un sentimiento, se convirtió en acción. Una serie de acciones muy concretas y generosas. El samaritano no solo le dio los primeros auxilios, se comprometió de lleno con esa persona, invirtiendo su tiempo, su dinero y hasta preocupándose por su futuro. Llegamos entonces a la conclusión, al giro maestro de la historia, que es donde se revela la verdadera respuesta a la pregunta del inicio. Después de contar la historia, Jesús le devuelve la pregunta al experto, pero la voltea por completo. No le pregunta quién es el prójimo, le pregunta quién actuó como prójimo del hombre herido. Es un cambio de enfoque total. Y este es el corazón de todo el asunto. La parábola no nos da una lista de quienes merecen nuestra ayuda. Lo que hace es ponernos la responsabilidad a nosotros. La pregunta ya no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿voy a ser yo el prójimo de alguien que me necesita? El foco pasa de la persona que recibe la ayuda a la persona que la da. Y la conclusión es esta instrucción tan directa como poderosa. Ve y haz tú lo mismo. No es una teoría bonita, es un llamado a la acción. Al final, la historia no nos deja definir cómodamente quién es nuestro prójimo, sino que nos desafía a decidir si nosotros nos vamos a convertir en el prójimo de alguien más.